He pasado por muchas cosas, pero ver a mi esposo, con apenas 30 y tantos años, tener un derrame cerebral, fue el mayor miedo de mi vida. Había tenido dolor de cabeza durante una semana, y empeoraba cada día. Un día fue tan fuerte que se fue a casa. Estaba en la computadora cuando fui en mi descanso para almorzar, y me dijo: he tomado todos los medicamentos que puedo, voy a tener que acostarme. Los niños estaban en la escuela, así que lo animé a descansar mientras pudiera. Bueno, tuve ese presentimiento de que debía ir a casa después del trabajo y no hacer mandados. Llegué como a las 2:45 y me acosté junto a él. Él se volteó, y su brazo cayó torpemente sobre mi pecho. Yo me giré para decirle que no se pasara de listo, y entonces noté que intentaba mirarme a los ojos. Le dije: cariño, no me gusta cómo se ven tus ojos. ¿Te sientes mejor?, pregunté. Sin decir palabra, se tambaleó hasta el baño y se miró en el espejo. Lo seguí, pero se notaba que no entendía lo que estaba viendo. Le pregunté: ¿qué pasa? Y él dijo: no sé, voy a sentarme. Fue entonces cuando le pregunté: ¿quieres que llame una ambulancia? Él respondió: no sé. Y después: mis ojos se ven raros para ti. Me miró, y noté que uno de sus ojos apuntaba directamente hacia la pared. Llamé al 911 de inmediato. Como mi esposo es un hombre grande, no había forma de que pudiera moverlo yo sola, pero logró llegar hasta la silla de la sala. El tiempo de respuesta fue increíble, porque el equipo de la ambulancia llegó en minutos. Pero ya había perdido el habla coherente y el control de su lado derecho. Tuvo otro derrame en el hospital, y uno más en la ambulancia, camino al hospital de referencia. Fue un milagro que sobreviviera, pero casi ha tenido una recuperación completa. Años atrás, me dio tosferina. Una enfermedad realmente desagradable, créeme, no se la recomiendo a nadie. Los síntomas alcanzan su punto máximo poco después de contraerla, y luego van disminuyendo gradualmente a lo largo de varios meses. En un punto, cerca del pico de síntomas, desperté por la mañana, intenté tomar una respiración normal, y simplemente no funcionó. Por más que intentaba respirar, solo entraba un minúsculo hilo de aire. Sentía que mi tráquea se había cerrado al 1% de su capacidad normal. Salí tambaleándome de mi habitación buscando ayuda, preguntándome en el fondo cuántos segundos tenía antes de perder la conciencia, y si alguien podría hacer algo lo suficientemente rápido para salvarme. No podía exhalar lo bastante rápido para meter aire nuevo, ni inhalar lo bastante rápido para sacar el viejo. Hablar era imposible. Entre jadeos desesperados, me pregunté si sería mi final, tan repentino e indefenso. Entonces algo se desprendió dentro, y tuve un ataque de tos masivo que por fin permitió que algo de aire fresco entrara en mis pulmones. Por suerte nunca volvió a ocurrir, pero durante semanas tuve miedo de que pasara otra vez, y en cierta medida, aún lo tengo. Ser incapaz de respirar es, sin duda, una de las experiencias más aterradoras que un ser humano puede tener. En cierto sentido, pasamos la vida entera a solo un par de minutos de la muerte, reiniciando el reloj con cada respiración, y ese día sentí que estuve demasiado cerca de que el reloj se detuviera. Casi muero congelado en un congelador de helados, en un supermercado, una mañana temprano. Y hasta hoy sospecho que mi jefe lunático me odiaba tanto, que me puso en esa tarea sabiendo que la puerta estaba rota y atrapaba a la gente adentro. A las 8 de la mañana, nadie podía escuchar mis golpes y gritos en la puerta porque había pocos trabajadores, y sus recorridos no los llevaban cerca del congelador. Como un tonto olvidé cargar mi teléfono antes del trabajo, y estaba muerto. De todas formas, dentro de esas paredes metálicas gruesas no hay señal. Solo Dios sabe qué habría pasado si no hubiera logrado romper la puerta a golpes. Finalmente, mi supervisor apenas me revisaba una vez por turno. Ese mismo día, renuncié. En 1982, en un vuelo de Korean Airlines, de Tokio a Seúl, habían servido pescado, y luego el avión se convirtió en una montaña rusa. Turbulencias horribles, violentas, que no pararon hasta aterrizar. Platos y bandejas caían, la gente vomitaba por todo el avión, incluyendo al tipo detrás de mí y a una mujer frente a mí. Fue, por lejos, el peor vuelo de mi vida. El olor de pescado y vómito era insoportable. Necesité toda mi fuerza mental para no devolver el estómago. Las azafatas parecían a punto de vomitar mientras intercambiaban bolsas de mareo y recogían bandejas, mientras el avión saltaba en todas direcciones. Yo estaba sentado sobre el ala,
y cuando tocamos tierra, el avión se inclinó, vi como el ala rozaba el suelo por un buen tramo. Sentí que el avión giraba hacia ese lado, estaba seguro de que íbamos a estrellarnos. Pero el piloto, milagrosamente, logró enderezarlo. La fila en aduanas parecía salida de una película de zombies. Esta es una historia vieja. Hace 20 años tenía un amigo, era mayor que yo por varios años, siempre fue tan amable conmigo, nunca me habló con superioridad, me enseñó a andar en patineta, me enseñó a defenderme en peleas callejeras, y me enseñó lo importante que es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Un verdadero héroe, lo idolatraba. Un día íbamos caminando de regreso a casa desde la secundaria, yo estaba en mi segundo año y él en preparatoria. De repente aparecieron unos tipos y empezaron a acosarlo, uno sacó un arma, él la tiró al suelo de un golpe y comenzaron a pelear. Me dijo que corriera, pero me quedé paralizado. Eran 4 contra 1, y lo único que pude hacer fue mirar cómo peleaba, miré cómo agarraron una roca y lo golpearon. Se fueron, y él no sobrevivió. Nunca más sentí un miedo tan grande. Cuando estuve lo bastante recuperado para volver a la escuela, ya no era el mismo. Cada vez que alguien era acosado o pedía ayuda, o solo necesitaba a alguien con quien hablar, ya no podía quedarme de brazos cruzados. Alejarme o no hacer nada me enferma físicamente, al punto de vomitar. Así que terminé peleando mucho para proteger a la gente, y me suspendieron muchas veces por eso. Algunas veces me emboscaron fuera de la escuela porque les quitaba su poder. Aunque, a pesar de sentirme obligado a ayudar por esa reacción, debo decir que no me arrepiento de ni un solo momento en que defendí a alguien. Solo me pesa no haber podido salvar al que más me importaba. Actualmente tengo 30, pero en ese entonces tenía 27. Volvía del trabajo y fui al supermercado, de pronto sentí un dolor agudo, como desgarrante, en el torso hacia la espalda. Empezó pequeño, y se volvió exponencialmente peor, hasta convertirse fácilmente en el dolor más intenso de mi vida. No podía creer que el dolor pudiera llegar a ese nivel. Entré en pánico, mi respiración se aceleró, pero con cada inhalación, el dolor se disparaba más. No tenía idea de lo que era, pero estaba seguro de que si sentía ese tipo de dolor, algo grave pasaba dentro de mí, y estaba en serios problemas. Me llevaron en ambulancia al hospital, me llenaron de morfina y me sedaron fuertemente para calmarme y regular la respiración. Resultó que mi aorta tenía varios aneurismas, y uno estaba desgarrándose lentamente, gracias a Dios, lentamente, porque de lo contrario habría muerto en 2 minutos. Esto explicaba por qué respirar era tan doloroso, ya que la expansión de los pulmones empujaba indirectamente contra la aorta, empeorando las rupturas. Esa misma noche, después de algunos estudios, el cirujano nos dijo a mi familia y a mí que no podían operar de inmediato, porque el riesgo de un desgarro completo durante la cirugía era demasiado alto. Tendrían que inducirme un coma y esperar 1 o 2 semanas para que la aorta se fortaleciera y así poder intervenir. Preguntamos si corría peligro mientras tanto, y sus palabras fueron: desafortunadamente, cualquier cosa puede pasar, lo único que podemos hacer es esperar. O sobrevives, o no. Ahora te escribo porque logré llegar al día de la cirugía. Me despertaron para explicarme y hacerme firmar papeles antes de entrar. Me dijeron que, además de la cirugía de corazón abierto, tendrían que cortar algunas conexiones al cerebro y drenar líquido cefalorraquídeo para reducir el riesgo de paraplegia o muerte. Por suerte, sobreviví tras 14 horas de cirugía. Todo salió bien, pero tuve que reaprender a respirar por mí mismo, moverme, sentarme, caminar. Y como si no fuera suficiente, me ingresaron a finales de febrero de 2020, así que mi recuperación coincidió con el inicio del pánico por el COVID. No pude recibir visitas, lo cual te destroza mentalmente, y los médicos me advirtieron que debía ser extremadamente cuidadoso, porque en mi estado frágil, contagiarme de COVID probablemente sería una sentencia de muerte. Entrenaba a un equipo en un torneo de 2 noches, nos hospedamos en un hotel. Un chico se enfermó, así que mientras íbamos al evento, él se quedó en la habitación. Acordamos con su madre que lo revisaríamos al final de la jornada, y si seguía mal, ella vendría por él. Llegó el momento, golpeamos la puerta, nada. Su madre lo llamó al teléfono, sin respuesta. Golpeamos más fuerte, nada. Fuimos a la recepción y pedimos una llave. Entramos a la habitación, estaba acostado en la cama. Le dije su nombre fuerte, nada. El teléfono estaba junto a su cabeza y sonaba. Lo sacudí, nada.
Por dentro estaba en pánico, revisé su respiración, y sí, estaba respirando, menos mal. Lo sacudí más fuerte mientras sacaba mi teléfono para llamar al 911, y entonces gimió, despertó. Estaba bien, todavía enfermo, así que su mamá vino a recogerlo. Pero yo pensé que ese niño estaba muerto, y por dentro estaba colapsando. Estaba haciendo un inventario forestal en una reserva natural, en las montañas de Francia. Tenía que salirme de los senderos. Pasaba el día entero sin ver un alma. Me crucé con un gamuza, que hace el mismo ruido que una cabra, para quien se lo pregunte, también con unos perros escapados, un halcón que intentó atacarme los ojos porque me acerqué demasiado a su nido, o eso creo, porque no me quedé a comprobarlo, y algunos zorros. Un día tuve que cruzar una orilla muy empinada de un arroyo. Había llovido mucho días antes, pero el arroyo estaba tranquilo y poco profundo. Mientras iba a la mitad, escuché un crujido muy fuerte, luego un rugido de agua. Trepé la orilla a toda velocidad, aún no sé cómo lo logré, y al llegar a lo alto miré atrás. El arroyo era un caos de escombros y agua desbordada. Duró unos 15 minutos, luego volvió a estar tan bajo que se veían las piedras en el fondo. Cuando regresé a la casa de la reserva, cerca del estacionamiento, el guardabosques me dijo que una represa natural había cedido en el arroyo principal, y la inundación había destruido un puente y casi mata a un visitante. Le conté lo que me pasó, y actualizó su informe, casi 2 víctimas. Ahí fue cuando realmente entendí que casi muero, en medio de la nada. A principios de los 90 fui a pescar en Cabo San Lucas. El guía me llevó al lado del Pacífico, las olas eran grandes. No sabía que al sur se levantaba un huracán. De regreso en un botecito de 30 caballos de fuerza, íbamos contra el viento, cruzando las olas en diagonal y cayendo fuerte en cada valle. Entonces el motor se apagó. Nos giramos de lado, empezó a entrar agua, y poco después volcamos. Pudo haber acabado mal, porque el viento y las olas nos empujaban hacia las rocas. Pero pasó un bote más grande y nos rescató. En el momento no pensé mucho, estaba demasiado ocupado manteniéndome a flote. Pero al volver al muelle temblaba como una hoja. La vez que me asaltaron y atacaron por diversión, un grupo de pandilleros en un tren subterráneo. Yo tenía 13 años, en Brooklyn, Nueva York. Apenas 1 o 2 semanas después de mi cumpleaños número 13. Un amigo y yo íbamos al cine como una vez por semana. Normalmente íbamos a uno de los teatros en su vecindario, pero a veces la película que él quería ver, siempre la elegía él, yo no me importaba, me encantaba ir al cine sin importar que, no estaba en su barrio, así que íbamos a otro más lejos. Esa vez teníamos que ir hasta Manhattan. Vimos la película, cuyo título ya olvidé, y tomamos el tren de regreso. Como vivíamos en diferentes vecindarios, teníamos que bajarnos en paradas distintas. Él bajó en la suya, y yo continué hasta la última, para hacer conexión y volver a casa. El vagón en el que estaba completamente vacío. También lo estaba el siguiente, que era el primero del tren. Después de estar un rato solo ahí, no sé qué me pasó por la cabeza, pero decidí cambiarme a otro vagón en vez de quedarme. Me moví a un vagón donde había gente, luego intenté pasar a otro más adelante, pero un tipo con chaqueta de cuero se interpuso y me dijo que esos vagones estaban cerrados. Sabía que era mentira, pero no quise buscar problemas. Así que dije me di la vuelta y regresé al vagón vacío. Ese tipo y sus amigos interpretaron mi reacción como debilidad y cobardía, que lo era. Yo era un chico tímido, maltratado, sin confianza en mí mismo. Estaba sentado cuando un dardo de metal cayó al suelo frente a mis pies, seguido por una voz áspera que gritó, «¡Recógelo! ¡Recógelo!». Miré a la derecha y ese tipo de la chaqueta de cuero y sus amigos, como media docena, entraron al vagón y vinieron directo hacia mí. Su amigo del dardo fue el primero en alcanzarme, me ordenó recogerlo otra vez. Lo hice. Luego me ordenó dárselo. Lo hice. Entonces empezó a lanzármelo directamente a las piernas, una y otra vez. Grité, lloré, me cubrí con las manos para protegerme, pero me ordenó quitarlas o sería peor. Lo hice, y siguió arrojando el dardo contra mis piernas mientras se paraba sobre mí. Mi memoria es un poco confusa sobre lo que vino después, pero recuerdo que, tras los dardos, comenzaron a usarme como saco de boxeo. Puños en la cara, el pecho, el estómago, varios al mismo tiempo. Logré zafarme y corrí hacia la puerta para escapar al siguiente vagón donde había gente, pero uno de ellos estaba de guardia. Ese no participaba en la golpiza, solo estaba de vigía.
Sentía que él tenía cierta compasión, como si le diera culpa, pero aún así me bloqueó el paso. Le supliqué gritando y llorando que me dejara ir. No lo hizo. Me lanzó de nuevo con sus amigos. Esa sensación de estar atrapado ahí dentro con ellos fue lo peor. En algún punto, ya estaba de rodillas en el suelo, metí la mano en el bolsillo y saqué todo el dinero que tenía, todo lo que poseía en el mundo, una moneda de 10 centavos. La levanté en la palma de mi mano y les grité: «Es todo lo que tengo, por favor, tómalo y déjenme en paz». Sentí una mano enguantada tomar la moneda, pero no se detuvieron. Uno decidió que quería ver mi cabeza estrellarse contra una ventana del tren. Me agarraron y empezaron a golpearme contra el vidrio. Por suerte, esas ventanas son fuertes y a prueba de golpes. No recuerdo cuántas veces lo intentaron, media docena o más. Poco antes de llegar a la última parada, estaba de pie, abrí la boca para decir algo, no recuerdo qué, y accidentalmente un poco de saliva salió, cayó en el guante de uno de ellos, lo que me valió una bofetada. Finalmente llegamos. Las puertas se abrieron y todos salieron corriendo, menos uno, que parecía su líder. El mismo del inicio, el que me dijo que los otros vagones estaban cerrados. Sacó su billetera, me preguntó si necesitaba unos $. No lo podía creer. No quería nada de él. Me negué. Guardó su billetera y se fue. Caminé hasta el primer vagón para avisar al conductor que me habían atacado. Golpeé la puerta. No había nadie. Bajé al andén. Cambié de plataforma. Vi a un par de policías, les grité, pero no me oyeron. Estaba demasiado débil por la golpiza como para correr tras ellos. Desaparecieron. Tal vez fue mejor. Nunca memoricé las caras de mis atacantes, evitaba hacer contacto visual. Las olvidé en cuanto salieron. No habría podido identificarlos. No sabía sus nombres. Derrotado, tomé mi tren de conexión, esta vez quedándome en un vagón con gente normal. Al llegar a casa, caí en la cama y dormí. Al día siguiente, mi cuerpo dolía por completo. Supongo que mis atacantes, si aún viven, hoy tendrán unos 50 o 60 años. En aquel entonces eran un poco mayores que yo, quizá entre 18 y 20. Algunos seguramente tienen familias, hijos, casas, buenos trabajos. Pero apuesto a que ocultan lo que hicieron. Sus esposas, hijos, amigos, creen que son buenas personas, sin saber que en realidad eran unos desgraciados que atacaron a un niño por diversión. Mi vida ya era terrible por otras razones, ellos no son los únicos culpables, pero sin duda contribuyeron al desastre. Nunca olvidé ni perdoné la tortura física y mental que me hicieron. Espero que ardan en el infierno. Tenía unos 12 o 13 años, una noche iba caminando a la consulta con mi psiquiatra. Era un trayecto de media hora, ya oscurecía. Me gustaba caminar de noche, tranquilo, sin ruido, sin gente. No era un barrio peligroso. A mitad de camino, un Cadillac pasó, lleno de jóvenes que se asomaban por las ventanas gritando y burlándose de mí. Serían chicos de 18 a 20 años. Los ignoré. Minutos después, volvieron a pasar, otra vez gritando. No sabía quiénes eran, tal vez vivían cerca. Seguí caminando. Otra vuelta más, otra vez. Ahora sí me preocupé. Daban vueltas a la manzana, siguiéndome. Apenas doblaron la esquina, me escondí detrás de unos arbustos en el frente de una casa. Pasaron otra vez, pero al no verme, no gritaron. Siguieron de largo, seguramente pensaron que ya había entrado a alguna casa. Salieron del barrio. Me equivoqué. Salí de mi escondite demasiado pronto. El coche volvió, me vieron, y otra vez gritaron. Doblaron la esquina. Corrí hacia mi destino, pero sabía que no llegaría lejos antes de que volvieran. Me escondí otra vez detrás de los arbustos de un edificio. No pensaba moverme hasta que se fueran. Llevaba apenas 30 segundos ahí cuando salió un hombre del departamento, sorprendido de verme. Al principio pensó que era un ladrón o alguien usando sus arbustos como baño. Le expliqué lo que pasaba. Vio en mi cara y en mi voz que era verdad. Justo entonces el auto se detuvo frente a nosotros. Me vieron con él. Era un tipo de unos 40 años, sin camisa, solo una camiseta sin mangas, marcado, fuerte, nada de grasa. El auto parecía menos lleno que antes. Me di cuenta de que faltaban algunos, porque 3 venían caminando desde la otra esquina. Su plan era atraparme entre ellos y el coche. Tal vez arrastrarme dentro. Pero al verme con ese hombre, decidieron no arriesgarse. Subieron al auto y se fueron.
El hombre me ofreció quedarme en su casa hasta que estuviera seguro. Le agradecí, pero rechacé, quería llegar a mi cita. Volvió a su departamento. Miré la puerta cerrada, pensando si me había equivocado. Por suerte no volvieron. Llegué a salvo. Le conté a mi psiquiatra, llamó a la policía. Hicieron un reporte. Nunca más vi ese auto. Vivía cerca de un supermercado abierto las 24 horas, y como era noctámbulo, solía ir a comprar como a la 1 de la mañana. Era genial porque siempre estaba vacío y no tenía que lidiar con gente. Una vez, mientras hacía mis compras de madrugada y estaba a punto de pagar, la persona justo delante de mí en la caja sacó un arma y le gritó al cajero que le entregara el dinero. Ojalá pudiera decir que hice algo heroico, pero lo único que hice fue retroceder y esconderme detrás del estante de tarjetas de felicitación que estaba cerca. Maldita sea, yo no iba a morir esa noche, y si lo hacía, no iba a ser en ese supermercado barato de Toronto. Quizá en un Whole Foods, pero no en un Metro. Fui inútil también con la policía. No pude decirles qué tipo de arma era ni describir bien al hombre. Solo que era un hombre blanco, de cabello castaño. Nada más. Nunca volví a hacer compras de madrugada, y después del COVID casi todos los supermercados dejaron de estar abiertos toda la noche. En 2012 trabajaba como gerente en una tienda minorista. Una mañana, medio dormido después de semanas de jornadas de 60 a 70 horas, llegué temprano para contar el dinero y preparar el depósito antes de abrir. Justo cuando me giré para cerrar la puerta, un hombre corría directo hacia mí. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que pasaba, mientras él forcejeaba por abrir la puerta y yo por cerrarla. Era más grande, más fuerte, más pesado que yo. Tenía la ventaja de empujar en vez de jalar, y ganó. Entró, sacó un arma y me la presionó contra las costillas. Me quedé paralizado, levanté las manos. En los entrenamientos siempre nos decían que cumpliéramos con lo que pidiera un asaltante para salvar la vida, así que le pregunté qué quería. Dijo, apaga la alarma. Lo hice. Abre la oficina. Lo hice. Abre la caja fuerte. Lo hice. Me dijo que sacara todos los billetes y los pusiera en su mochila verde. Mientras lo hacía con cuidado, sin mirarlo y mostrando las manos en todo momento, le supliqué, por favor, no me hagas daño, no voy a intentar nada. Él dijo, no es por eso que estoy aquí. Dame todo el dinero, luego me iré, y tú quédate atrás hasta que ya no esté. Terminé de sacar el dinero, pero entonces vio la caja de depósitos del día anterior y preguntó qué había ahí. Instintivamente supe que abrirla activaría la alarma silenciosa, y eso podía convertirse en una situación de rehenes si la policía llegaba antes de que se fuera. Así que le dije, ese compartimento tiene una alarma silenciosa. Él respondió, olvídalo. Ahora ve al fondo y quédate ahí. Lo obedecí. Esperé unos 5 minutos. Cada minuto parecía una hora con la adrenalina. Salí agachado, verifiqué que no hubiera nadie, cerré la puerta y llamé a la policía. Les di una descripción muy vaga, porque no lo miré bien por miedo a que me golpeara. Solo sabía que era un hombre negro, joven, con una sudadera con la capucha ajustada. Luego llamé a mi jefe, a mi gerente regional, hice los reportes. Ya no tenía instrucciones de entrenamiento, así que me quedé sentado en shock hasta que enviaron a alguien para reemplazarme. Llamé a mi mejor amigo para que me recogiera y llevara a casa. Él se quedó conmigo hasta que llegó mi esposa. Me dieron 3 días libres y me ofrecieron terapia. No tuve ataques de pánico, ni lloré, solo me sentí entumecido, en shock. Pero esa noche lo reviví una y otra vez en mi cabeza, como una película sangrienta. Eso fue lo que más me asustó. Supongo que PTSD. Me duró semanas, con pesadillas incluidas. Con el tiempo mejoró, pero hasta hoy sigo más consciente de mi entorno cuando estoy solo. Observo cómo se comporta la gente para calcular riesgos, para protegerme a mí y a mi familia. Recuerdo cada detalle como si hubiera pasado ayer, aunque fue hace 11 años.